Esta es la segunda trobada, como decimos en catalán, el segundo encuentro del curso 2020-2021. El tema, en este caso, es las distopías y las utopías. Ha ocurrido una cosa que no siempre todas las generaciones han vivido, ¿no? Que es cuando la distopía entra en casa, cuando la distopía se hace realidad. Hace un par de años o tres, si hubiésemos leído un relato de lo que estamos pasando con la pandemia, hubiésemos dicho que era una distopía. La distopía está aquí. La distopía, por tanto, tiene siempre mucho que ver con el presente, a pesar de que la situamos, la colocamos en el futuro. Pero hay otra cosa interesante también a tener en cuenta, que es cómo el relato sobre el futuro ha ido evolucionando de la utopía a la distopía. A finales del siglo XIX la utopía era todavía el discurso dominante en este terreno. Vivíamos aún con el impulso de la Ilustración, que de alguna manera ha sido la gran laicización de la promesa cristiana de salvación, ¿no? La salvación en el cielo no era necesario demostrarla, la salvación en la tierra sí. Y esto es lo que ha ocurrido, que en la realidad no ha sido tal como nos lo habíamos imaginado y poco a poco la utopía ha ido convirtiéndose en distopía, ¿no? Y en este punto estamos ahora. De eso se trata, de pensar las utopías y las distopías hoy y de ver cómo se expresan y se manifiestan en los ámbitos, en las diversas manifestaciones del ámbito cultural y artístico. Para este debate hemos encargado la dirección a Antonio Monegal. Antonio Monegal es catedrático de literatura comparada en la Universidad Pompeu Fabra, después de haberse formado largamente en los Estados Unidos, y contamos además con los siguientes participantes: Andrés Hispano, un realizador audiovisual, pintor y articulista; Oliver Pérez Latorre, doctor en comunicación social y licenciado en comunicación audiovisual; María Ruido, artista visual, investigadora y productora cultural; Fito Conesa, artista y programador; Sara Martín Alegre, profesora de literatura inglesa y estudios culturales en la Universidad Autónoma de Barcelona; Iván Pintor Iranzo, guionista y profesor de comunicación audiovisual en la UPC; Laura Fernández, escritora, crítica cultural y periodista; y José Ovejero, escritor de poesía, ensayo, libros de viaje y ficción. ¿Qué tememos? ¿Qué deseamos? Este debate sobre cómo nos representamos el futuro se ha realizado en unas condiciones distópicas que no podíamos imaginar, rodeados de pantallas, con máscaras. Sin embargo, la ciencia ficción sí había anticipado la pandemia, pero no es la única amenaza que nos rodea. Estamos ante el calentamiento global, una creciente desigualdad social, el racismo, la desinformación, el sexismo, la violencia, las guerras, las migraciones. Todo esto son temas que han ido llevando a que progresivamente descreamos de la noción de progreso, de pensar que el futuro será mejor que lo que dejamos atrás. Ninguna de estas utopías nos promete una sociedad más justa, una sociedad mejor. No son utopías colectivas. Y eso ha llevado a que el pensamiento utópico, la idea de un horizonte de progreso, haya ido poco a poco perdiendo credibilidad. La producción audiovisual ha sido muy eficaz ofreciéndonos imágenes con las que visualizar el futuro. Hay una larga lista de ejemplos, desde Metrópolis, que es de Lang, que es de 1927, pero por en medio el tiempo se va contrayendo y hemos dejado ya atrás 1984, 2001, el año de Blade Runner, que era 2019. Todos estos ejemplos nos muestran hasta qué punto las distopías resultan más atractivas y más fotogénicas. Andrés Hispano, que es cineasta, ensayista, pintor, comisario de exposiciones, hace un repaso por las distopías en el cine y insiste en este aspecto
de cómo encontramos muchos más ejemplos de distopías que de utopías. Oliver Pérez, investigador en comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra y experto en videojuegos, comisario además de la exposición Gameplay en el CCCB, hace un recorrido por imágenes de videojuegos y series dirigidas al público joven, adulto o adolescente, planteándose hasta qué punto la dimensión crítica o de denuncia que pueden tener como ejemplos de rebeldía se contradicen con la dimensión comercial dirigida a un público de consumidores que se quiere fidelizar. Las distopías que a mí me interesan, y yo creo que son en conjunto las que estudiamos con más atención, son aquellas que devienen precisamente de las utopías, o habitan en las expectativas no cumplidas y frustraciones, o sencillamente son resultado directo de haber llevado a cabo los planes utópicos. Decía Paul Virilio que inventar el tren es inventar el accidente ferroviario. El tema de la memoria, el hecho de que las nuevas tecnologías nos permitan archivar una gran cantidad de memoria. Llevo yo aquí un USB que puede albergar 300.000 libros de 150 páginas y no vale ni 25 euros. Esta ilusión de que la memoria del archivo ha dejado de ser un problema. Sabemos que el archivo no tiene nada que ver con la memoria, no estimula la memoria al menos, al revés, decía Derrida, la hace desfallecer. O sea que esa relación es conflictiva, pero entendemos que la manera de almacenar ahora la información propicia este sueño, esta ilusión. La memoria es uno de los temas que ha abordado muy bien la ficción ahora, tanto y que explica en cierta manera en la sociedad de la información pues que problemas como la pérdida de documentos o la pérdida de memoria en las personas, el Alzheimer, se conviertan no ya en una enfermedad paradigma o estigma, una enfermedad estigmatizada de nuestro tiempo, como antes lo fueron otras, sino que incluso la información sea objeto de secuestros o objeto de pérdidas lamentables. La persona sin memoria o el colectivo sin memoria constituye uno de los terrores básicos. Es la representación pura del Unheimlich, del siniestro freudiano, que aparece precisamente en nuestra cultura ahora representada por la sociedad zombie. La imagen pura freudiana es la de la persona que nos es cercana, pero que ha dejado de ser ella. Mujeres jóvenes que lideran en movimientos rebeldes, contestatarios. Hay unos ciertos ecos, yo creo, también de la repolitización de la juventud en los últimos tiempos, en este tipo de ficciones, en cuanto a movimientos como 15M, Occupy Wall Street, etc. Y también en cuanto al protagonismo femenino de muchas de ellas, del auge del feminismo. Otra de las que me parecen llamativas la encontramos en Ready Player One, la novela de Ernest Cline y que llevó al cine Spielberg, y que tiene que ver con una representación problemática de la rebeldía de los jóvenes protagonistas, o dicho de otra manera, con la cooptación de la rebeldía por el discurso neoliberal. Wade y sus amigos se oponen a esta empresa, a esta gran empresa, gran corporación que es EOI, pero a la vez implícitamente encarnan claramente el ideal de consumidor del capitalismo digital contemporáneo, del entretenimiento digital contemporáneo. Son consumidores ideales para las plataformas tecnológicas contemporáneas. Personalmente me recordó a un análisis de Heather Hicks sobre otra novela juvenil distópica de Paolo Bacigalupi, que es Cementerio de Barcos, y sobre la cual ella acuñó o propuso el término retromodernidad, que me parece muy interesante por lo contradictorio que suena, en parte, ¿no? Como decía, creo que es un término contradictorio, pero puede ser productivo para la reflexión. Esto de mezclar lo retro con la modernidad, ¿no? Está claro. Y creo que deja, junto a otras preguntas que quería dejar en el aire, obviamente no traía respuestas, como podíais imaginar, creo que deja otra pregunta interesante en el aire,
que es cómo conciliar, si es que es posible, ¿no? Anhelos que hemos visto ecologistas, de downsizing, que dicen en inglés, de decrecimiento, que dice la teoría del decrecimiento, obviamente con los riesgos que comporta de romantizar visiones retrógradas, modelos sociales premodernos, como sabemos. En todo caso, cómo conciliar eso, si es posible, con el progreso tecnológico, teniendo en cuenta lo íntimamente ligado que está el progreso tecnológico con el capitalismo contemporáneo. Con referencia a los videojuegos, porque creo que es el ámbito de la cultura que más rápido está intentando probar futuros posibles. O sea, yo creo que lo que hemos visto a mí me ha dejado... O sea, yo soy en parte consumidora de estos videojuegos, pero no era consciente de la tendencia y no era consciente de qué forma se ve tan claramente cómo los jóvenes ahora mismo solo piensan en la supervivencia individual, pero también de la especie. Entonces, a mí me gustaría que tengamos en cuenta estas dos cosas. La dejadez por parte de la alta ficción de los temas que tienen que ver con la tecnología, por el prejuicio contra la ciencia ficción, y después el tema que os decía, el tener en cuenta la nacionalidad de la que vienen los textos distópicos y utópicos de los que estamos hablando. Quería insistir en un tema que comentaba Sara ya, y es en la estructura totalmente colonial de las utopías y distopías de las que estamos hablando. Y me interesa mucho el concepto de retromodernidad que apuntaba Oliver y sus conexiones posibles con estas otras formas de modernidad de otras culturas que desde la decolonialidad se nos han venido presentando e insistiendo en que la modernidad no es una sola. Y esta relación que nos parece unívoca entre capitalismo y tecnología y diríamos también entre capitalismo entendido de la manera occidental, porque es verdad que, como apuntaba Andrés, estamos en el vórtice de un cambio hacia lo que va a ser unas nuevas formas del capitalismo en una hegemonía muy probablemente china, ¿no? Todo apunta a ello. El juego ha sido una vía de iniciación de todas las generaciones a lo largo de la historia. La gente ha aprendido y ha crecido jugando de alguna manera u otra. Por tanto, lo que cambia es el contexto y el instrumento de este juego, ¿no? Por tanto, aquí me parece que hay una cuestión clave. Esta cuestión va junto a otra, que como tantos efectos de la extensión de la vida humana, el sujeto político juventud, que no existía, apenas existía en los años 50, en este momento no solo existe, sino que está mucho más extendido, es mucho más largo y por tanto mucho más complejo. Tercero, que la vía por la que pasa el juego son unos instrumentales tecnológicos determinados que te conducen, que son instrumentales que coinciden con los que en este momento están, lógicamente, hegemonizando el mundo en general y, por tanto, te conducen hacia aquí. Y en este sentido, a mí también me ha gustado mucho el concepto esto de retromodernidad, porque creo que aquí sí que hay vías interesantes y que nos conducen no solo a este, sino a otros problemas de la propia sociedad, ¿no? Y la cuarta cosa que me parece muy evidente es que sí que lo que expresa todo esto es el declive casi definitivo de la idea ilustrada de promesa. Es decir, no hay promesa. A lo sumo hay la presencia de unos seres extraños que te invitan a si te integras o desapareces, casi como quien dice, ¿no? Por tanto, estas cosas, más una última, que es la cuestión de los efectos de conocimiento que genera este tipo de ejercicio sistemático. Es decir, me parece que son cuestiones fundamentales. Es decir, ¿en qué afecta digamos, los mecanismos de conocimiento de las personas el uso sistemático de este tipo de juegos? Los artistas María Ruido y Fito Conesa se plantean la capacidad de intervención política del arte y la necesidad de mantener ese horizonte utópico para dar sentido a esa posibilidad de criticar el presente. María Ruido insiste que
La noción de utopía tiene ahora connotaciones negativas de las que hay que deshacerse si queremos que el arte siga siendo un espacio de resistencia. Fito Conesa hace un repaso por las imágenes de supuestas utopías urbanas o de paraísos en el otro mundo para analizar la estética y mostrar la distopía que se oculta detrás de estos futuros supuestamente prometedores. Para eso están las utopías, para eso está la mirada larga de los seres humanos, para imaginar que no solamente somos resilientes y somos capaces de aguantar lo que se nos viene encima, sino que podemos imaginar futuros mejores, futuros posibles, ¿no? Pero está claro que en los últimos tiempos las distopías, eso que llamamos distopías, que también ahora lo hablaba con Ignasi, es una cosa muy del mundo colonial capitalista occidentalocéntrico, porque yo no sé si en África piensan que estamos viviendo un mundo distópico ahora mismo, ¿eh? Creo que tenemos un cronograma que es el nuestro y no salimos de ahí. Las distopías ganan terreno ante la cada vez más lejana utopía, que no solo ha adquirido tintes excéntricos y negativos, sino que apenas se la puede nombrar, ¿no? Enseguida te llaman, eso, eres una utópica, eres una idealista, que es malo. O sea, tiene unos tintes negativos, sin poner en cuestión, por ejemplo, la propia idea de teletrabajo y de cómo nuevamente el espacio doméstico se ha convertido en un espacio de trabajo, de producción y de reproducción, sin que para las mujeres haya un cuestionamiento y que haya soluciones para esa convivencia entre producción y reproducción. Y no se pone, por supuesto, en duda el tema del sistema salarial, no se habla de renta básica o no se problematizan las jerarquías sociolaborales. En medio de esta aceptación de la distopía, que ha calado como lluvia fina entre nosotros sin apenas darnos cuenta, las utopías han perdido terreno y han adquirido una connotación absolutamente negativa. Frente a esta lectura, se levantan algunos y algunas pensadores, artistas, cineastas y escritoras que siguen el viejo lema de que si podemos imaginarlo es porque podemos hacerlo o algún día podremos hacerlo. Pues sí, eso sigue siendo lo que queremos, utopías realistas, es decir, una nueva sociedad. Y no dejaremos y no deberíamos dejar que las entretenidas distopías que disfrutamos en las plataformas audiovisuales nos confundan de esta meta final. De hecho, esta idea de No Place Like Home, creo que todas y todos hemos tenido que, por obligación o por quedarnos en casa, entonces al final hay una cosa que no estamos verbalizando en cierta manera, que es los miedos, y esto hablaré un poco más, que se nos van creando de esta idea de quedarse en casa como espacio seguro o no relacionarse como otro futuro posible, cosa que evidentemente no estoy de acuerdo. Al falansterio, se podría hablar perfectamente de Fournier también, ¿no? De estas propuestas de habitar lo común, de habitar lo compartido, y cómo estas al final acaban más pareciéndose muchas veces a Un mundo feliz que al libro de Huxley que a la idea primigenia, dijésemos, ¿no? Directamente la relación con la naturaleza, ¿no? Esta idea de la tecnología, ¿no? que nos separa directamente de lo natural, y del concepto environment, ¿no? Cuando hablamos del environment, de los que nos rodea desde el antropoceno, y yo creo que debemos empezar a hablar del environmental, de lo mental, de empezar a habitar otros espacios que van más allá de lo físico incluso. Creo muchísimo en la función política del escritor de ciencia ficción, que se olvida, y esto es algo que puedo retomar de lo que decía Sara en la anterior charla sobre la consideración o no del escritor de ciencia ficción o los escritores serios que se tienen a sí mismos como alta literatura, que no quieren como bajar a la arena de la ciencia ficción. Yo creo que hay que la distinción, yo creo que en el mundo en el que estamos de géneros híbridos, lo más
ridículo que podemos hacer es cualquier distinción de este tipo, y más hoy en día en el que el realismo no sabe ni está aceptando la realidad que estamos viviendo, no sabe cómo moverse. Se ha quedado de manos atadas por completo porque no sabe si esto va a durar, si la pandemia ya va a ser algo extensible en el futuro o no. No sé qué tipo de libros están escribiendo el realismo ahora, pero realmente el mundo presente solo se explica desde la posibilidad. Hay un problema de estética. Es decir, hubo un rechazo frontal de la estética sentimental, de la estética blanda, diríamos, que nos has mostrado en esas imágenes bastante espantosas usadas por los testigos de Jehová, y ha habido un crecimiento inmenso de esta estética distópica, dile Calatrava o dile Blade Runner. Entonces, hemos formado un consenso general en el sentido de que lo que es cool, lo que es atractivo, visualmente y estéticamente, es lo que nos viene de las narraciones distópicas. Y hemos rechazado frontalmente la estética sentimental, blanda, pastoral, dile como quieras, que nos viene de las narraciones utópicas. No olvidemos que la utopía, por definición, es algo que no puede tener lugar. Y si perdemos esta idea, se nos derriba todo el argumento, toda la estructura, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda es que los momentos de tendencia utópica son fundamentalmente proporcionados por dos cosas: o el poder de una creencia o el estado de ánimo colectivo, que hay un momento que, por las razones que sea, se cunde la sensación de que vamos hacia adelante y, por tanto, queremos estirarlo lo máximo posible. Claro, yo simplemente una reflexión para hacer un poco de la necesidad-virtud. Las grandes utopías de finales del siglo XIX condujeron a un final trágico. La culminación es el estalinismo y el nazismo, no lo olvidemos. Confiemos en que las distopías del siglo XXI nos conduzcan a un final algo mejor, digamos, ¿no? Como es propio de una especie cargada de limitaciones, que quizás cuando no aspire tanto, puede que sea cuando sea capaz de conseguir algo mejor. Insisto, es hacer de la necesidad virtud, nada más que esto. Cuando hablamos de literatura en este debate, lo hacemos desde una visión expandida, que incluye el cómic y que además tiene en cuenta que muchas de las producciones audiovisuales de las que estamos tratando tienen un origen literario. Aquí de lo que se trata de ver es de si estas obras son influyentes en la visión del mundo que las sociedades tienen, o si simplemente diagnostican o denuncian. Es evidente que un libro como 1984 de Orwell ha sido muy influyente. The Handmaid's Tale de Margaret Atwood es un libro que también hoy en día nos demuestra su relevancia. Y mirándonos en el otro lado del espectro ideológico, The Turner's Diaries es un libro de ciencia ficción distópica que es casi una biblia de los movimientos supremacistas blancos y neonazis en Estados Unidos. Sarah Martin es profesora de literatura inglesa en la Universidad Autónoma y se ha especializado en el estudio de géneros populares como el de la ciencia ficción. En este caso, presenta la obra de Ian Banks como ejemplo de una construcción utópica a través de sus novelas que demuestran que las utopías no tienen por qué ser aburridas y que son en realidad la propuesta de todo un nuevo modelo de mundo. Iván Pintor rastrea a través del cómic todas esas imágenes de futuros posibles en el cómic distópico, viendo hasta qué punto, constatando que, como en el caso del cine, la distopía ha sido un terreno fértil para toda esta producción. Banks explicó muchas veces que había empezado a imaginar su utopía en los años 80 por su cansancio con la actitud negativa de los autores británicos,
que parecían incapaces de superar la sombra distópica de la obra maestra de Orwell, 1984, a la que Antonio se acaba de referir. Tomando inspiración de la autoconfianza americana, pero también de sus ideas políticas, Banks se propuso escribir con la misma solidez que los otros autores británicos, pero con un espíritu utópico que pretendía compensar el gran número de distopías con una propuesta diferente. En conversación con el autor americano Kim Stanley Robinson, y en respuesta a su comentario sobre el hecho de que las utopías son aburridas en la ficción y las que se han probado de verdad no han funcionado, Banks respondió que esto no es cierto porque ninguna utopía le ha llegado a todo el mundo. Los ricos, dijo Banks, y cito, siempre han vivido en la utopía, mientras el resto era la miseria de las multitudes. Pero pienso que no vale decir que no nos interesa llegar a la utopía porque nos aburriríamos. Lo que se expresa con el argumento del aburrimiento es más bien una incapacidad de imaginar una gestión de nuestro tiempo que sea satisfactoria, sin depender de la obligación. La imaginación de la utopía o la distopía en el futuro es algo que, ya lo decía ayer Antonio y Josep, solo nace con el proyecto ilustrado a partir del siglo XVIII, ¿no? Antes de eso se imaginan como ciertas fábulas como sueños, ¿no? Como estoy pensando desde Plutarco a Luciano de Samosata y a tantas otras piezas que están fuera de la realidad, pero además en un mundo onírico, ¿no? Creo que todo comienza con el proyecto ilustrado y con ello también una cierta idea, una dialéctica con el imaginario de la catástrofe y con la escatología, que es un tema que me gustaría traer a colación, de cómo la creación de imágenes puede contribuir a la destrucción del mundo, ¿no? Creo que es una pregunta en apariencia naif, pero muy interesante. Porque, y vuelvo ahora la vista atrás, en relación a cosas que ayer se comentaron, que comentó María, recuerdo, ¿no? Cómo nos acomodan esas distopías. Todas las distopías de los años 30 en el cómic, que son múltiples, ¿no? Desde Buck Rogers, Flash Gordon, nos hablan sobre todo sobre irrupciones de una supuesta intervención de las democracias occidentales, ¿no? Sobre mundos extraños que encarnan la otredad para transformar esos mundos que son totalitarios, ¿no? Pero también me atrevería a decir un tema que dentro de la utopía y de la distopía no hemos comentado y que a mí me parece muy importante, que es la utopía personal, es decir, el decadentismo, ¿no? Todas esas obras como A contrapelo de Huysmans, como las obras de Vivant Denon, del mismo Julio Verne, de construirte tu propio gabinete de curiosidades y vivir ahí, que es la única opción que a alguien que ha estado en un campo de concentración como V le queda, ¿no? Creo que es muy interesante ese tipo de dispositivo decadentista. Y ahí quiero detenerme en un texto que a mí me gusta mucho, siempre me ha parecido luminoso, que es Lo posible y lo real, un texto muy conocido de Bergson, donde Bergson revoca la idea de que lo posible sea menos que lo real o que lo preceda. Más bien invierte la idea aristotélica de la dinamis y la energeia y nos propone que lo posible en realidad es más que lo real, porque lo posible es lo real, más es un acto de la mente que lo proyecta, ¿no? En el presente y en el futuro. El estatuto de lo posible, en tanto que hacemos posibles las cosas, en tanto que las hacemos, ¿no? Devienen retrospectivamente posibles. El estatuto de lo posible es el futuro anterior. Ese para mí es el estatuto que en muchos sentidos tiene el cómic con respecto a la distopía. Entonces me interesa mucho esta cuestión de que los robots paguen la renta básica universal, que es algo que está ahí, no es ninguna utopía, está ahí sobre la mesa de propuestas políticas que algunos llaman radicales porque ahora ya cualquier cosa es radical. O sea, es que estamos en ese momento. O sea, propuestas socialdemócratas de repente son radicales y utópicas, cuando han sido propuestas que en otro momento estaban completamente institucionalizadas. No perdamos de vista esto. Y no perdamos de vista que esto era el horizonte de Marx cuando escribe en el fragmento para máquinas de los Grundrisse esa idea de que la tecnología nos va a liberar. La jornada de 8 horas se estableció hace 100 años, si recuerdo bien, gracias a la huelga que se hizo en la Canadenca en Barcelona, y que después de 100 años creo que ya tocaría rebajarla sustancialmente. De hecho, me gustaría recordar, porque es una cosa que suele olvidarse, que parte de la utopía que planteó el feminismo más radical, digamos, de los años 60 y 70,
consistía justamente en rebajar la jornada laboral. La idea de que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo no quería decir ni mucho menos que las familias acabarían con 2 personas trabajando entre 8 y 10 horas sin posibilidad de conciliar la vida laboral con la vida personal, sino que quería decir que cada miembro de la pareja o cualquier naturaleza que tuviera la familia trabajaría un máximo de 4 horas y así podría dedicarse a cuidar a los niños o a disfrutar de la vida o a lo que le pareciera. Y creo que a partir de los años 80, cuando el capitalismo impuso esta idea totalmente absurda del workaholism y la recompensa del trabajo a destajo, porque parecía que esto es la única manera de trabajar, hemos perdido de vista este horizonte utópico tan importante. El problema cuando pensamos en utopías practicables, no ya literarias, en las que la tecnología es fundamental, es que a menudo nos olvidamos de cuestiones de clase. Es decir, cuando dices, Josep, a nuestro servicio, sí, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Ese es el problema principal. Es quién va a ser el dueño de la tecnología y quién va a extraer el mayor beneficio y de qué. Una es el tema de la nostalgia, ¿no? del recuerdo. Se citaba, creo que era Mark Fisher, ¿no? Y esta búsqueda, ¿no? búsqueda en el pasado personal, ¿no? En referentes del pasado, de ideas para salir de ese realismo capitalista, ¿no? Para buscar salidas, ¿no? De alguna manera, mirando hacia el futuro desde ese pasado. Creo que es interesante porque en realidad la nostalgia es para pensar el futuro y en un sentido político es un concepto que parece muy en disputa, ¿no? Muy en tensión en la contemporaneidad, ¿no? Sí, y simplemente, en fin, 3 reflexiones muy generales a partir de lo que habéis dicho. Me ha gustado en algún momento ver unos utopismos tan reformistas, pensando en cosas tan concretas como las horas de trabajo, y me parece que este es un paso positivo, ¿no? Porque yo tengo 2 o 3 desconfianzas en cualquier utopía o promesa o gran promesa política. La primera de ellas es la ruptura de la noción de límites. Cuando se rompe la noción de límites siempre se acaba mal, y tenemos una experiencia, me parece muy clara, en este periodo nihilista que ha sido el periodo neoliberal, en que parecía que todo era posible, que no había límites, y pasa lo que pasa. Mi segunda desconfianza es en la ruptura de la propia condición humana. No tenemos otra. Y hay una cosa característica de la condición humana que a mi parecer es la que muchos proyectos, y concretamente el proyecto comunista, no ha tenido, que es la conciencia del sentido trágico de la vida. Cuando se pierde la conciencia del sentido trágico de la vida, iremos a parar siempre a las peores de las situaciones, y no es casualidad que todo haya acabado con esta cosa tan sorprendente que es el comunismo chino convertido en estado superior del capitalismo, ¿no? Y la tercera cosa es que sí, que está muy bien que utilicemos las máquinas, pero a nuestro servicio. Es decir, yo prefiero tener que pelearme con alguien que con una máquina, porque la máquina no tiene ni mi lenguaje, ni mi conciencia, ni una interlocución que yo pueda entender como tal, que nos podamos otorgar reconocimiento mutuo. ¿Qué reconocimiento me puede dar una máquina a mí y qué reconocimiento le puedo dar yo a ella? Son estos 3 comentarios nada más. A los 2 escritores les planteamos preguntas semejantes a las que hacemos al arte, acerca del impacto social que puede tener la producción cultural. ¿Hasta qué punto escribir cambia el mundo? Laura Fernández, como autora de ciencia ficción, reivindica que el género ha sido una manera de pensar el futuro y es una herramienta muy útil para enfrentarnos a lo que está por venir. Ella cita a Ursula K. Le Guin para hablar de realistas de una realidad más amplia. José Ovejero construye una argumentación exactamente acerca de por qué sí escribir cambia el mundo, en la medida en que
ayuda a poner en cuestión las ideologías y nos invita a adoptar una postura moral. En el fondo nos podemos preguntar si los relatos distópicos ocupan en nuestra sociedad un lugar semejante al que tenía la tragedia para los griegos. Una manera de pensar en aquello que nos preocupa, que nos atemoriza, pero que en lugar de mirar hacia atrás, como hacían ellos, hacia el mundo del mito, lo hacemos mirando hacia adelante, hacia el futuro. Creo que la literatura realista, como ya dije ayer, un poco va a estar un poco perdida en los próximos años, porque no va a saber exactamente, aparte de refugiarse en ese yo tan cerrado en el que ya se está refugiando, no va a saber un poco cómo asir el mundo en el que está viviendo, ¿no? Hay muchos expertos que ya dicen que la literatura realista va a ser literatura de ciencia ficción o va a tener elementos de ciencia ficción, porque nos estamos desembocando en una sociedad que tiene muchos elementos de ciencia ficción, como lo que ahora hablábamos de las máquinas. El ser humano necesita desesperadamente anticipar lo que va a ocurrir. A veces olvidamos que la ficción es un mapa y que sin él nos movemos a tientas y que no estamos ya acostumbrados a movernos a tientas. La razón, de hecho, de que escribiera ese artículo fue mi propia sorpresa ante lo que ocurrió aquellos primeros días de confinamiento. El asalto a los supermercados, tras decretarse el estado de alarma, tenía mucho para los lectores de novelas apocalípticas y posapocalípticas del intento de seguir un mapa trazado desde el fin o el posfin del mundo. Porque son pocas las novelas preapocalípticas y hasta entonces buena parte de ellas se centraban en el corte eléctrico. Teníamos tanto miedo en nuestra sociedad al fin de la información que lo que más temíamos no era la muerte, sino que la información dejase de llegarnos. Necesitamos una ficción, pensé entonces, que asuma que el mundo puede empezar a acabarse y tardar mucho en hacerlo. O que la normalidad que entendemos ahora tan y por tantas vías hoy establecida y segura, el saber en todo momento dónde estamos, cómo estamos y hasta cómo estaremos mañana o dentro de una semana, gracias a la tecnología invasiva, puede romperse por un tiempo sin que eso signifique el fin de nada. Leguin se despidió del mundo literario compartiendo la medalla de National Book Foundation, algo así como el Nobel de lo literario norteamericano, con, comillas, todos aquellos escritores que fueron excluidos de la literatura durante tanto tiempo, con mis compañeros, los autores de fantasía y ciencia ficción, que en los últimos 50 años han visto recaer este premio en manos de los llamados realistas. Cierra comillas. Y al hacerlo estaba poniendo de manifiesto que su victoria era la de todos, y a la vez lanzando un mensaje de advertencia a aquellos que les habían infravalorado y que estaban a punto de necesitarlos más que nunca. Se aproximan tiempos difíciles, dijo, y vamos a necesitar las voces de aquellos que ven alternativas a la forma en que vivimos, a los realistas, y aquí fue cuando lo dijo, de una realidad más amplia. Una obra ficticia lleva también a una transformación política y social. Me diréis, y os daré la razón, que no lo hace por sí sola, que tenía que haber un sustrato previo, una serie de emociones que ya estaban allí, y lo que hace esa obra es potenciarlas, amplificarlas, dar esa sensación de grupo a la gente que entonces está dispuesta a realizar una serie de acciones drásticas y que pueden llevar también a perder la propia vida. Entonces, yo creo que con estos tres pequeños ejemplos creo que podemos decir que la literatura transforma la realidad de maneras muy distintas, desde lo más individual e íntimo a lo colectivo, político y social. Por supuesto, no lo hace como lo hace un decreto gubernamental que sube el salario mínimo interprofesional o un acto terrorista, porque la literatura no actúa directamente sobre lo real, sino como representación. Donna Haraway, a la que citabas tú ayer, María, decía una cosa muy interesante en una entrevista. Esta autora del manifiesto Cyborg decía: me hice feminista con la ciencia ficción. Y aclara, la ciencia ficción es un género especulativo de mundos posibles. Creo que el relato es muy importante en cualquier movimiento social y las escritoras feministas de ciencia ficción están entre las escritoras más importantes de la historia del feminismo moderno.
Tanto la distopía como la utopía entran en esa categoría que yo llamaría de literatura moralizante, en el sentido de que establece un juicio moral que puede tener componentes políticos, sociales, de género, de clase, de muy distintos matices, pero llevan consigo un juicio moral sobre el mundo en el que se vive. Entonces, se hace la utopía, se escribe la utopía para, generando un mundo perfecto o maravilloso, poder compararlo con aquel en el que se está y ver todos sus defectos, o la distopía como advertencia de lo que puede pasar si ese mundo que se está enjuiciando continúa siendo o continúa por el mismo camino. Pero claro, tienen un problema que es el que ya se ha mencionado aquí varias veces, las utopías más clásicas, digamos, que es su totalitarismo. Si el mundo que plantean es perfecto, cualquier disidencia es un error que hay que reprimir. Y si es así, además, tiene que ser una sociedad que se proteja del exterior, porque el exterior, que es imperfecto, solo puede destruir el interior, contaminarlo. Y yo creo que eso debería llevarnos también un poco inevitablemente a la reflexión de los modelos de consumo, lo que era la experiencia en una sala de cine, a lo que es la experiencia de consumo individual en plataformas o en pantallas incluso de móvil, que hace que los propios consumidores sean perfectamente conscientes de que disfrutar de esas distopías es parte de un placer culpable en el que el mismo modelo de consumo es parte del problema, no de la solución. No porque sean intrínsecamente malos ninguno de estos dispositivos, sino porque evidentemente forma parte de una cultura del entretenimiento que se parece a la cultura de la distracción, que roba tiempo a otro tipo de consumos, como a la propia lectura, que tienen desde luego una incidencia seguramente distinta. Yo creo que la literatura abre camino y creo que la televisión lo rompe o lo normaliza. Y voy a poner un caso concreto. Creo que estamos en un momento de... Sí, cuando yo tenía 14 años, no recuerdo que mi madre en casa se montó como una especie de revuelo porque la guerra del Golfo estaba siendo televisada, no sé qué, bueno, yo recuerdo algo así, igual estoy como añadiendo también algo de romanticismo o de paso del tiempo, no lo sé, pero recuerdo esa situación. Y hace poco pensaba en esto, ¿no? La distopía está siendo televisada, en este caso está siendo estetizada casi, ¿no? Pero a la vez es una negación de la realidad, que no sé hasta qué punto va a llevarnos, o sea, incluso a nivel de la ficción que se está creando. Es decir, se están rodando series de televisión, se están rodando películas en las que la gente no lleva mascarillas y no sé en qué año estarán ambientadas, porque no es nuestro año. Estamos negándonos a algo que no nos gusta y que creemos que va a pasar y que no sabemos si va a pasar, ¿no? A mí eso... Estamos en mitad de una pandemia que, con tintes distópicos para nuestra civilización, para Occidente, que no queremos ver, que llevamos cada día encima, pero que a nivel de ficción no queremos representar todavía. Creo que las series, por ejemplo, por cómo están construidas y por cómo las consumimos, sí pueden acabar teniendo ese efecto, no sé si desmotivador o desensibilizador, porque vemos una detrás de otra, un episodio detrás de otro, un momento distópico, el siguiente, luego pasamos a otra serie porque el consumo es inacabable. Entonces no es esa sensación de antes del cine, y no es que yo eche de menos los tiempos pasados ni nada por el estilo, pero sí es distinto ir al cine, ver una película, luego a lo mejor discutir con la gente con la que has ido, a ese consumo en cadena que tenemos ahora, ¿no? Entonces no es solo lo que se emite, sino cómo lo estamos consumiendo. Vamos a ver, no haría una división tan clara entre un antes y un después, porque hay cosas que funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra. El consumo de las series es desaforado y rápido, pero no diría que es tan plano como estáis haciendo ver. Creo que aún se crea debate, se crea comentario, y otra cosa es que no sea el mismo comentario. Es decir, vamos a ver, cuando veíais una serie en televisión española en los años 80, antes de que hubiera redes sociales y todas estas cosas, exactamente con cuánta gente la comentabais, porque seguramente era con vuestro círculo más cercano, familia y algunos amigos. La oportunidad de comentar ahora con muchísima más gente está ahí. Y por otro lado, en cuanto a las tecnologías y la creación, o este cruce entre tecnologías y creación, también me había hecho pensar en
plantear o abordar las tecnologías más allá de como algo que puede oprimir o que puede liberar, como un lenguaje, ¿no? La importancia de apropiarse de las tecnologías como un medio de creación y la importancia de la formación en este sentido, ¿no? La tecnología puede ser utilizada de muy diversas maneras y ahí hay un desafío político muy importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía Sara también. Yo creo que echamos de menos, antes hablamos de la nostalgia y tal, echamos de menos ciertas formas en las que nos hemos socializado, pero eso no va a volver. Y yo siempre recuerdo Ballard, que hizo esta cosa extraña, que es un prólogo para una novela suya, Crash. En el prólogo decía algo que comentábamos ayer con José, que quizás literalmente puede ser confuso, pero que a mí me parece que es muy interesante en este sentido, que dice, en este tiempo en que vivimos sumidos en una especie de nube de irrealidad, que el papel de la literatura ya no es tanto construir ficción como construir realidad, o crear ficción como crear realidad. Bueno, me parece que es una manera interesante de expresar esta idea, ¿no? Cómo la literatura realmente puede cambiar las cosas y puede cambiar el mundo, ¿no?